Página 38. Sin conciencia, el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean, por Robert T. Hare, 1993. Capítulo 2. Retrato robot. 2.2. La terminología sobre el tema. Muchos investigadores, clínicos y escritores usan indistintamente los términos psicópata y sociópata. Por ejemplo, en su libro El silencio de los corderos, Thomas Harris describe a Hannibal Lecter como un sociópata puro, pero el guionista de la película prefiere llamarlo psicópata puro. A veces, se usa el término sociopatía porque es menos probable que se confunda con psicoticismo o locura que la palabra que usamos nosotros, psicopatía. En su libro The Blooding, Joseph Wambaugh dice de Colin Pitchfork, un violador y asesino inglés. Es una lástima que el psiquiatra no usase en su informe el término sociópata en vez de psicópata, porque este último provoca cierta confusión. Creo que todo el mundo que tuvo algo que ver con el caso confundió la palabra psicópata con psicótico. En muchos casos la elección del término refleja la visión del profesional de los orígenes y determinantes de este síndrome, o trastorno, clínico. Por consiguiente, algunos clínicos e investigadores, así como la mayoría de sociólogos y criminólogos, que creen que el síndrome está forjado por entero de factores sociales o experiencias infantiles prefieren el término sociopatía, mientras que aquellos incluido el autor, que entienden que también contribuyen elementos biológicos, psicológicos y genéticos usan el término psicopatía. Un mismo individuo, por lo tanto, podría ser diagnosticado de sociópata por un experto y de psicópata por otro. Veamos el siguiente diálogo entre un delincuente, D, y uno de mis estudiantes de posgrado, obtuvo alguna información de la psiquiatra de la cárcel que le evaluó. D, me dijo que era no sociópata, sino psicópata. ¡Qué gracia! Dijo que no me preocupase mucho porque hay muchos médicos o abogados psicópatas ejerciendo libremente por ahí. Yo le dije, ya, entiendo. Le voy a hacer una pregunta. Si estuviese en un avión secuestrado, ¿preferiría estar sentada a mi lado o al lado de un sociópata o neurótico que se caga en los pantalones y hace que nos maten a todos? La psiquiatra de poco se cae de culo. Yo, si me tienen que diagnosticar, prefiero ser un psicópata que un sociópata. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Mira, un sociópata se comporta mal porque le han criado así. Quizá tiene algo en contra de la sociedad. Yo no tengo nada en contra. No guardo ninguna hostilidad. Yo soy como soy. Sí, creo que soy un psicópata. Otro término que se supone que tiene el mismo significado que psicópata o sociópata es el de trastorno de personalidad antisocial, descrito en la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-I 1980, de la American Psychiatric Association y su revisión, DSM-IR 1987, la Biblia del Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, 21. El criterio diagnóstico del trastorno de personalidad antisocial consiste fundamentalmente en una larga lista de conductas antisociales o delictivas. La primera vez que apareció esta lista, el clínico medio no podía evaluar rasgos de personalidad como empatía, egocentrismo, culpabilidad, etc. El diagnóstico, por lo tanto, estaba basado en lo que los clínicos podían evaluar sin dificultad, esto es, conductas objetivamente desviadas. Esta pluralidad de términos ha generado bastante confusión durante la pasada década. Muchos clínicos han asumido por error que trastorno de personalidad antisocial y psicopatía son sinónimos. Tal y como figura en el DSM-I y en el DSM-IR, y también en el DSM-IP, 1994.
el trastorno de personalidad antisocial se refiere fundamentalmente a un grupo de conductas delictivas y antisociales. La mayoría de los criminales cumplen los criterios para tal diagnóstico. Psicopatía, en cambio, se define por un conjunto de rasgos de la personalidad y conductas socialmente desviadas. La mayoría de los criminales no son psicópatas y muchos de los sujetos que consiguen vivir al margen de la ley evitando la cárcel sí lo son. Recuerde esto si alguna vez tiene que consultar a un psicólogo o un orientador sobre un psicópata de su entorno. Asegúrese de que el profesional al que acude conoce la diferencia entre trastorno de personalidad antisocial y psicopatía. 22. Una visión histórica. Uno de los primeros clínicos en escribir sobre psicópatas fue Philippe Pinel, un psiquiatra francés de principios del siglo XIX. Este solía usar el término enfermedad mental sin delirio para describir una pauta de conducta caracterizada por una marcada implacabilidad y una completa falta de restricciones, una pauta que él consideraba distinta del mal que los hombres hacen de forma ordinaria. 23. Pinel calificaba esta condición de moralmente neutra, aunque otros autores consideraban a estos pacientes de moralmente enfermos, prácticamente auténticas personificaciones del diablo. Así empezó una discusión que duró muchas generaciones y que, hasta hace poco, ha enfrentado dos concepciones del fenómeno: los psicópatas están locos o son malos, incluso diabólicos. 12 del patíbulo es una película clásica que glorifica uno de esos sempiternos mitos de Hollywood: dale la vuelta a un psicópata y encontrarás a un héroe. El argumento de la película es el siguiente: a un grupo de convictos escogidos entre los más duros de pelar se le ofrecen dos opciones: acudir a una misión prácticamente suicida o pudrirse en la cárcel cumpliendo sus condenas. La tarea consiste en tomar un castillo en el que se haya instalado un comando de élite del ejército alemán. ¿Qué duda cabe que, al final de la película, los 12 toman el castillo y se les declara héroes, para el regocijo de múltiples generaciones de espectadores? El psiquiatra James Weiss, autor de All But Me Ante, nos cuenta una historia muy diferente. Su libro trata de una investigación que llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial el brigadier general Elliot Koch y su asistente, el coronel Ralph Bing. Su trabajo consistió en determinar qué delitos habían cometido los 2000 presos militares de la prisión del Ejército del Este de Cape Cod, Estados Unidos. Para ello, investigaron los hechos que tuvieron lugar en sus respectivas compañías en tiempo de guerra. Todas las historias, como cuenta Weiss, consistían en el mismo triste relato. Por ejemplo, un soldado, al saber que su compañía iba a entrar en combate, se presta voluntario para volver a por suministros y nunca más se sabe de él. O un soldado que un día roba comida, al día siguiente un camión y al tercero se va a dar un paseo con él por el frente. Se trata de hombres completamente irresponsables con respecto a los intereses de sus compañeros y más proclives a buscar la gratificación instantánea que a atender a las reglas fundamentales de la prudencia en el combate. Esos hombres tenían muchas más probabilidades de morir. Peterson. Sacaba la cabeza cuando todo el mundo la escondía hasta que un francotirador alemán le metió una bala en medio de ella, que de llevar a cabo un acto de heroísmo que comprendiese planear y emprender acciones tomadas conscientemente. Después de pasar por el tratamiento estético de Hollywood, los 12 del patíbulo pueden pasar de criminales a héroes, parecer hombres nuevos, pero en la vida real, como Weiss concluye, lo que se produce es una conversión por pura casualidad, si es que esta sucede alguna vez. James Weiss, Journal of Operation Psychiatry, N. Indicador ordinal masculino 5, 1974, página 119. La Segunda Guerra Mundial le dio al debate una nueva y práctica urgencia. Ahora se requería más que una sencilla especulación. Primero, con el reclutamiento militar, se hizo necesario identificar, diagnosticar y tratar a esos individuos capaces de interferir o incluso destruir el estricto control militar, y este tema despertó el interés general.
Pero el tema alcanzó más relevancia, aunque ominosa, ante la revelación de la maquinaria nazi de destrucción y exterminio a sangre fría. ¿Cuál era la dinámica de tal desarrollo? ¿Cómo y por qué tales individuos, incluso el que estaba a cargo de la nación, podían operar fuera de las reglas que la mayoría de la gente aceptaba como restricción de sus impulsos y fantasías más básicas? Muchos escritores aceptaron el reto, pero ninguno tuvo el impacto de Hervé Clecqueley. En su famoso libro, The Mask of Sanity, publicado por primera vez en 1941-24, Clecqueley llamaba la atención sobre lo que él veía como un funesto problema social, aunque ampliamente ignorado. Escribió con dramático detalle sobre sus pacientes y le dio al gran público la primera exposición detallada de la psicopatía. Por ejemplo, en su libro incluía notas sobre Gregory, un joven con un expediente delictivo larguísimo que no pudo matar a su madre porque no le funcionó el arma en el momento crucial. Sería imposible describir adecuadamente la carrera de este joven sin escribir cientos de páginas. Sus actos antisociales y la aparente trivialidad de su motivación, así como su incapacidad para aprender de la experiencia para adaptarse y evitar peligros inminentes que cualquiera podría ver, me hacen pensar que es un ejemplo clásico de personalidad psicopática. Creo muy posible que continúe comportándose como lo ha hecho hasta ahora y no conozco ningún tratamiento psiquiátrico que pueda influir en su conducta o ayudarle a adaptarse mejor. Pas. 173-174. Expresiones como sagacidad o agilidad mental, habla de modo muy ameno o encanto excepcional salpican los textos de Clecqueley. Este autor se dio cuenta de que, en la cárcel, un psicópata puede usar sus considerables habilidades sociales para persuadir a un juez de que debe ir a un hospital psiquiátrico. Una vez en el hospital, donde nadie le quiere porque es demasiado molesto, puede aplicar sus habilidades para obtener un permiso. Intercaladas entre sus vivas descripciones clínicas se hallan las propias meditaciones de Clecqueley sobre el significado de la conducta psicopática. El psicópata no está familiarizado con los hechos o datos que definen lo que podríamos llamar valores personales. Tiene una gran incapacidad para entender tales temas. Por ejemplo, le es imposible dedicarle el más mínimo interés a la tragedia o a la alegría humana representada en la literatura o el arte. También permanece indiferente a esas mismas emociones en la vida real. Belleza y fealdad, excepto de una manera muy superficial, bondad, maldad, amor, horror y humor no tienen significado para él, no le motivan. Le falta, desafortunadamente, la capacidad de ver que los demás se conmueven. Es como si estuviese ciego para ver el color, a pesar de su inteligencia y su apariencia humana. Además, todo ello no se le puede explicar porque no hay nada en su órbita de atención que se lo pueda hacer entender. Puede repetir las palabras y decir que sí lo entiende, pero ni siquiera él puede darse cuenta de que, en realidad, no entiende. Página 90. El libro The Mask of Sanity tuvo una gran influencia en los investigadores de los Estados Unidos y Canadá durante la segunda mitad del siglo pasado y se convirtió en el marco de referencia de la mayor parte de la investigación científica sobre psicopatología que se llevó a cabo en aquella época. La mayor parte de esta investigación se ha centrado en encontrar lo que mueve o motiva al psicópata. En estos momentos, ya tenemos algunas de las claves para resolver el enigma. En este libro las describimos. Debido a que nuestro conocimiento sobre la devastación que producen los psicópatas en nuestra sociedad va en aumento, la investigación más actual se plantea un nuevo objetivo, el desarrollo de vías fiables para identificar a los psicópatas y así minimizar el riesgo que plantean a los demás. Esta tarea es de inmensa importancia tanto para los clínicos como para el público general. Mi papel en esta búsqueda empezó en la década de 1960 en la Facultad de Psicología de la Universidad British Columbia.
Como ya he relatado, mi creciente interés por la psicopatología emergió de una experiencia profesional en la cárcel para convertirse en el trabajo de mi vida. Y allí mismo, en esa cárcel donde trabajé de joven, conseguí iniciar mis tareas de investigación. Página 43.